Imagina despertar una mañana y de repente poder ver después de 20 años de completa oscuridad. Ahora imagina descubrir algo tan impactante que desearías seguir ciego. Eso es exactamente lo que le sucedió a John. Después de que un tratamiento experimental milagrosamente le devolviera la vista, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo mantuvo en secreto de su esposa durante 3 días. Pensó que estaba planeando la sorpresa perfecta. En cambio, esas 72 horas revelaron una verdad devastadora que había estado oculta a plena vista durante 2 décadas. ¿Qué podría ser tan terrible que hizo que un hombre solicitara el divorcio el mismo día en que se suponía que debía celebrar su aniversario de bodas? Pero antes de comenzar nuestra historia, dale me gusta, asegúrate de suscribirte y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. La vida tiene una manera de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. Para John Peterson, esa prueba llegó a los 35 años, cuando el mundo repentinamente se oscureció. Una mañana, abrió los ojos y no encontró nada más que oscuridad. Una oscuridad que se convertiría en su compañera constante durante las siguientes 2 décadas. Los médicos lo llamaron degeneración retiniana de inicio rápido. Una condición rara, dijeron. Irreversible, agregaron, sus voces cargadas de simpatía. En cuestión de semanas, John tuvo que aprender una forma completamente nueva de vivir. Tareas simples, como hacer café o elegir ropa, se convirtieron en desafíos monumentales. Pero John no estaba solo en este viaje. Su esposa Marie estuvo allí en cada paso del camino. Aprendió braille junto con él, reorganizó su hogar para una navegación más fácil y se hizo cargo de todos los aspectos prácticos de su vida juntos. Se convirtió en sus ojos, su guía, su ancla en un mundo de noche perpetua. Tienes suerte de tener una esposa tan dedicada, decían los amigos. Y John lo creía. ¿Cómo no podría? María había transformado sus vidas para adaptarse a su discapacidad sin una sola queja. Se encargaba de todo, desde leerle el correo hasta administrar sus finanzas. Su matrimonio se había fortalecido a través de la adversidad. 20 años pasaron de esta manera, estableciéndose en una rutina que se sentía tan permanente como la oscuridad misma. John había probado varios tratamientos a lo largo de los años, cada uno levantando esperanzas solo para destruirlas nuevamente. Así que cuando sus médicos sugirieron un procedimiento experimental, aceptó más por costumbre que por esperanza, que era una decepción más en una larga lista de ellas. Pero algo fue diferente esta vez. 3 días después del procedimiento, John notó algo extraño. Al principio pensó que se lo estaba imaginando, un indicio de luz, una sugerencia de sombra. Pero gradualmente, las formas comenzaron a emerger de la oscuridad. Borrosas al principio, luego cada vez más claras. Los médicos estaban asombrados. Lo llamaron un milagro, un avance, una maravilla médica. Pero John apenas los escuchó. Su mente ya estaba corriendo hacia adelante, planeando algo especial. Su aniversario de bodas era en solo 3 días. ¿Qué mejor regalo podría haber que compartir este milagro con Marie? Así que tomó una decisión, una que lo cambiaría todo. Esperaría solo 3 días. 3 días para preparar la sorpresa perfecta. 3 días que revelarían 20 años de secretos. Mirando hacia atrás, John se preguntaría si siempre había sabido que algo andaba mal. Si sus otros sentidos habían estado tratando de decirle lo que sus ojos no podían ver. Las conversaciones telefónicas nocturnas que se detenían cuando entraba en una habitación. La tensión en la voz de Marie cuando llegaba el correo.
La manera en que sus amigos a veces hacían pausas incómodas cuando discutían sobre finanzas. Pero la confianza es algo poderoso. Puede cegarnos más efectivamente que cualquier condición física, y John había confiado en Marie completamente. Ese primer día de vista, mientras Marie estaba en el trabajo, John comenzó a notar cosas. Pequeñas cosas al principio. La ropa de diseñador en el armario de Marie que ella nunca había mencionado. La pila de facturas sin abrir escondidas detrás del microondas. El teléfono de repuesto que aparentemente había guardado en su mesa de noche. ¿Era esto normal? ¿Simplemente había olvidado cuántas posesiones acumulaba la gente durante 20 años? ¿O había algo más siniestro acechando bajo la superficie de su vida, aparentemente perfecta? Esa noche, John permaneció despierto, escuchando la respiración constante de Marie a su lado. Ella no tenía idea de que ahora podía verla, ver la forma en que se movía inquieta, revisando su teléfono cada pocos minutos, incluso en medio de la noche. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro, revelando profundas líneas de preocupación que nunca había conocido. ¿Qué la mantenía despierta? ¿Qué secretos se escondían detrás de esos ojos preocupados? John no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que sacudiría los cimientos mismos de su matrimonio. A la mañana siguiente, después de que Marie se fue al trabajo, John comenzó a explorar su hogar con su nueva vista. Cada descubrimiento traía más preguntas. ¿Por qué había tantos avisos de vencimiento escondidos en varios lugares? ¿Por qué Marie tenía múltiples tarjetas de crédito en su bolso, algunas de ellas a su nombre, que él nunca había conocido? Su corazón se aceleró mientras se sentaba frente a su computadora. Durante 20 años, Marie había manejado todas sus finanzas. Es más fácil así, siempre había dicho. No necesitas preocuparte por nada. Y él no se había preocupado, ni una vez en 20 años. Con dedos temblorosos, John inició sesión en su cuenta bancaria en línea. La contraseña seguía siendo la que Marie había configurado años atrás, su propio nombre y fecha de nacimiento. Mientras la página cargaba, sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje por segunda vez en su vida. La cuenta estaba vacía, completamente vacía. Pero eso era solo el principio. Mientras profundizaba, emergió un patrón que le heló la sangre. Su cuenta de ahorros conjunta, que debería haber contenido su herencia y 20 años de ahorro cuidadoso, mostraba un saldo de menos de $100. Su fondo de jubilación había sido vaciado a través de una serie de retiros sistemáticos. Las manos de John temblaban mientras abría estado de cuenta tras estado de cuenta. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales, líneas de crédito con garantía hipotecaria, su casa, la casa que sus padres le habían dejado, la casa que había estado completamente pagada, había sido hipotecada hasta el tope. Las cifras eran asombrosas. Cientos de miles de dólares, desaparecidos. ¿Pero dónde? La respuesta vino en forma de docenas de transacciones a sitios de juego en línea, depósitos de casino, salas de póker, sitios de apuestas deportivas, todo cuidadosamente oculto, todo destruyendo sistemáticamente su seguridad financiera una apuesta a la vez. En un aturdimiento, John comenzó a buscar en su oficina en casa. En el cajón de su escritorio, debajo de una pila de revistas viejas, encontró una carpeta. Dentro había solicitudes de préstamos, docenas de ellas, todas con su firma. Excepto que no eran sus firmas. Él nunca había firmado estos documentos. Nunca supo que existían. La verdad lo golpeó como un golpe físico. Marie había usado su ceguera en su contra.
Todas esas veces que le había pedido que firmara documentos, papeles de seguro, había dicho, o formularios bancarios de rutina. Ella había estado posicionando su mano, diciéndole dónde firmar, construyendo lentamente una montaña de deuda de la que él no sabía nada. La evidencia era abrumadora. Los estados de cuenta bancarios mostraban retiros regulares a sitios de juego en línea. Había correos electrónicos amenazantes de prestamistas, avisos de cobro. Cada pedazo de papel contaba la misma historia. La historia de una mujer que había explotado sistemáticamente la discapacidad de su esposo para alimentar una adicción devastadora. Esa noche, John observó a Marie a través de su vista recién recuperada. Ella se movía por su cocina con la confianza de alguien que pensaba que tenía todo bajo control. Charlaba sobre su día en el trabajo, preparaba la cena, revisaba constantemente su teléfono. Ahora podía ver lo que había perdido antes: la energía nerviosa, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que se sobresaltaba con cada sonido inesperado. Quería confrontarla en ese momento. Quería exigir respuestas, explicaciones, disculpas. Pero esperó. Tenía un día más para reunir evidencia, para asegurarse de tener la imagen completa de su traición. En lo que debería haber sido su celebración de aniversario, John se reunió con un abogado en su lugar. La evidencia era abrumadora, dijo el abogado. Se podrían presentar cargos penales, fraude, falsificación, explotación financiera de una persona discapacitada. Cuando Marie llegó a casa esa noche, encontró a John sentado en la mesa de su comedor. La evidencia de su traición estaba esparcida frente a él. Pero más importante aún, sus ojos que veían y comprendían, estaban fijos directamente en su rostro. «Ahora puedo ver», dijo en voz baja. «Puedo ver todo». La reacción de Marie fue quizás la parte más dolorosa de todo. No hubo negación, ningún intento desesperado de explicar. Simplemente se hundió en una silla, sus hombros cayendo en derrota. 20 años de confianza, de amor, de vida compartida. Todo sacrificado a una adicción que ella había ocultado en las sombras de su ceguera. Los papeles de divorcio se presentaron ese mismo día. La mujer que había sido sus ojos, su compañera, su confidente más confiable, lo había traicionado de maneras que no podría haber imaginado. La oscuridad de la ceguera resultó no era nada comparada con la oscuridad de la traición. A veces dicen, la ignorancia es felicidad. A veces, la capacidad de ver viene con un precio terrible. Para John, el milagro de la vista restaurada trajo consigo la devastadora claridad de la verdad. Su viaje de la oscuridad a la luz reveló que a veces las personas en las que más confiamos pueden proyectar las sombras más largas.